Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos gracias a esta su humilde casa, Sofía Escuela de Posgrado, y contamos con el auspicio de la firma Willy Ramírez Abogados. Eh, Estamos lamentando la ausencia de nuestra colega y amiga, la doctora Isabel Ramírez Peña, quien por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar en esta importante sesión. Bueno, ella ha tenido que ausentarse de la ciudad de Lima, pero en el más breve plazo se estará reincorporando. Bueno, lo que nos convoca en esta muy importante fecha, estamos hablando de la conferencia número 144, ininterrumpida. En este caso es una conferencia internacional del más alto nivel académico. Y estamos hablando sobre el tema de la reconfiguración comprensiva del sistema de justicia penal frente al giro argumentativo de la teoría del derecho y la cultura de los derechos humanos. Y quien tiene a cargo tan importante disertación es el hermano mexicano, colega y amigo, el doctor don Francisco Roberto Ramírez Ramírez, de quien me voy a permitir leer la versión resumida de su extensa hoja de vida. Francisco Roberto Ramírez Ramírez es doctor en estudios jurídicos, políticos y de gobierno por la Universidad de Guanajuato. También es doctor en filosofía de la educación por la Honorable Academia Mundial de Educación, maestro en ciencias jurídico-penales por la Universidad de Guanajuato, maestro especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca en España. Está también especializado en Política Criminal y Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en Proceso Penal Acusatorio y Oral por el Instituto Galileo Galilei de Florencia en Italia. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de León en el plantel San Miguel de Allende. Ha sido profesor de argumentación jurídica y de derecho penal en la Universidad de Guanajuato, profesor de teoría de la justicia en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y profesor de teoría del delito y argumentación jurídica en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y en la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. Ha dictado cursos y conferencias acerca de derecho penal, política criminal, derecho procesal penal y filosofía jurídica en México, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y España. Autor de diversos libros, entre los que destacan México en Transición, Vinculación a Proceso, Breviario de Técnicas para la Investigación Jurídica y El Concepto Fragmentario de Persona, que es su última obra, así como de variados artículos de investigación científica. Pertenece a la Red Mundial de Investigadores World Advanced Research Project, es coordinador de academias de la Organización Mundial de Abogados, rector decano de Honor y Dignidad, grado Magister Laudet de la Asociación de Rectores de la República Argentina y recibió el Premio Internacional a la Calidad Educativa JAME 2013 y es miembro honorario de la Asociazione Forense Quid Novi de Bari en Italia. Como ya les mencioné, es un verdadero placer, es un verdadero privilegio tener al doctor Francisco Roberto Ramírez Ramírez, a quien dejo con ustedes. Buenas noches, Paco. Adelante. Hola, mi querido Willy. Muchas gracias por tan inmerecida y honrosa invitación. Es un gusto estar por acá con ustedes. Quiero inicialmente ofrecer una disculpa por mi retraso, no el de tiempo, sino sobre todo el de memoria, que ese fue el verdadero problema.
se me olvidó que en México tuvimos cambio de horario y que tenemos una diferencia horaria, entonces ahorita de una hora. Yo venía muy confiado, todavía pasé al supermercado saliendo de la oficina a comprar algunas cosas y llego y recibo un mensaje, ¿no? Del DICET, que viene a coordinar este evento logísticamente con nosotros. Y me viene a la cabeza apenas el tema del cambio de horario. Una disculpa, por favor, para todos. Ya como llegué pude y me conecté donde pude. La única computadora que estaba disponible en casa era aquí la del estudio. Y pues hoy tendremos este extraño fondo, ¿no? Que es el de mi gran pasatiempo, el de la música. Entonces, no pongan mucha atención en aquello. Intentaré que las palabras y el diálogo que tengamos sea lo suficiente para evitar estos distractores de detrás, ¿no? Otra vez agradezco al Instituto Sofía, siempre la gran gentileza de tomarme en consideración para poder platicar algunas cosas de nuestro interés en el ámbito jurídico. Y sobre todo el día de hoy, que estamos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y que su servidor, al abocarme al tema de derecho penal, inicialmente allá en nuestros estudios elementales de pregrado, pues sentíamos o teníamos quizá una distancia con la dogmática de los derechos humanos y si acaso había un referente mínimo que tenía que ver con garantías del procesado, con garantías procesales para quien estaba siendo encausado dentro de un proceso penal. Pero siempre así lo estudiamos, al menos así lo estudié yo, teníamos un aspecto muy importante en el derecho penal, que es la concentración del poder punitivo. Este monopolio de violencia institucionalizada, que si leemos con cuidado estas palabras que estamos señalando, tiene una connotación compleja, que implica desde luego un ejercicio de poder. Y cuando hablamos de un ejercicio de poder, no nos vamos a limitar a hablar solamente de derecho, porque hay una vinculación necesaria, hay una vinculación indisoluble entre el ámbito del derecho penal y la política criminal, y por lo tanto, entre el ámbito del derecho y el ámbito de la política. Bueno, quiero que sea el punto inicial de partida de nuestra pequeña charla. Quiero tocar algunos puntos muy elementales. Estos puntos elementales son parte de un trabajo de mayores dimensiones que recién está publicándose ahora con el mismo tema o con el mismo título, Reconfiguración comprensiva del sistema de justicia penal, con relación al giro argumentativo en la teoría del derecho contemporánea y la cultura de los derechos humanos. Porque me parece absolutamente necesaria y pertinente que haya este debate ahora en el marco de lo que está sucediendo en países donde la violencia, como México, países como México, donde la violencia es un tema tan vigente, tan complejo y tan demandante, porque no tenemos, al menos creo que así pareciera, no tenemos una respuesta efectiva para poder hacer frente a la violencia particular, a la del crimen organizado por acá en estas latitudes. En fin, en este contexto y el del Día Internacional de los Derechos Humanos, quiero que recordemos situaciones muy elementales. El título de esta breve charla indica así reconfiguración comprensiva. ¿Y qué significa esto? Por allá quiero iniciar. Implica que no tengo un interés fundamental en el estudio de la norma per se o en el estudio de la ley por sí misma. No vamos a hacer un ejercicio de interpretación, al menos no como típicamente lo conocemos o como tradicionalmente lo conocemos, herederos de un positivismo muy marcado, formalista, que nos lleva a una interpretación sobre todo de naturaleza lógico-deductiva, en la que siendo hijos académicos de postulados kelsenianos, tenemos, por cierto, el carácter autoritativo de la norma y luego, con motivo de ello, su aplicación con la esperanza cierta, al menos así dicha, con la esperanza cierta de que su aplicación tendrá implicaciones
importantes para las relaciones humanas, para el buen vivir, para vivir de manera adecuada, para tener paz social, pero sin que nos permita realizar un ejercicio comprensivo de mayores dimensiones. Quienes por ahí hayan de casualidad revisado algo de lo que yo escribo, luego se darán cuenta que pareciera que soy como un hippie del derecho, como que lo pienso de manera desformalizada y lo pienso de una manera distinta, porque verdaderamente así lo he concebido al paso del tiempo. Fundamentalmente lo concibo desde orientaciones lingüísticas. Para mí el derecho no es sino lenguaje, y con motivo del lenguaje una realidad construida a partir de la actividad humana, un producto humano que compartimos con motivo de esto, con motivo del lenguaje. Y ahí entonces en el lenguaje hay cosas bien importantes que entender, ¿no? Como el texto, sí, desde luego la literalidad, pero también los discursos que están presentes subtextualmente, que no son un mensaje dictado, que no son un mensaje directo, sino que son mensajes intrínsecos, mensajes concomitantes, adyacentes, a veces incluso velados en el texto mismo de la ley. Ajá, y entonces lo que pretende esta idea de reconfiguración comprensiva es que pensemos de una manera distinta cómo se puede leer y cómo se puede comprender el derecho. Ajá. Esto tampoco es el descubrimiento del hilo negro, ¿no? O sea, como dice por ahí la voz popular, no hay nada nuevo bajo el sol. Estos conceptos ya han sido explicados. De hecho, yo me referiré a autores que han podido explicar estos conceptos y que han permitido la creación y el desarrollo de ideas novedosas con tendencia a explicar una dimensión distinta a la lógico formal del derecho, sobre todo la lógico formal de lógica deductiva, que es la argumentativa. Ok. Cuando les dije inicialmente que teníamos esta vinculación necesaria o que teníamos este matrimonio permanente entre el derecho penal y la política criminal, quiero decir en mayores dimensiones que este mismo escenario se presenta entre el derecho y la política. Porque la norma como producto humano tiene una, ¿cómo llamarle? Tiene una lógica de construcción, tiene un sentido en su formación, que ha sido explicado, ¿no? Desde hace muchos años. Quizá la mayor referencia de esta explicación pues es la postura contractualista de Jean-Jacques Rousseau en Tratados de Derecho Político, conocido también como el contrato social, pero que John Rawls, por ejemplo, en tiempos más contemporáneos también explica con un neocontractualismo en donde diseña la idea de justicia a partir de la concepción del derecho mismo, ¿no? Y cómo poderlo comprender desde la idea política, filosófica, social, vaya, una interdisciplinaridad importante que plantea John Rawls en su texto, pero que no deja de ser una idea neocontractualista, de cómo surge esto a lo que llamamos derecho. Perdón. Una disculpa. Esta idea tiene que ver con la renuncia a las facultades de autocontrol. Piensen en que todos los miembros sociales somos entidades políticas. Tenemos poder, tenemos fuerza, tenemos un poder de hecho de naturaleza política. Microfísica del poder de Michel Foucault será un texto muy ilustrativo sobre el particular, y en general los textos de Foucault hablan mucho acerca del poder, ¿no? Y son muy ilustrativos para poder comprender estas ideas. Luego, con motivo de este poderío, con motivo de esta razón política que tenemos como seres humanos, en nuestras interrelaciones sociales hemos decidido hacer una renuncia a determinadas facultades de autocontrol, y por eso las llevamos hasta allá, a esta entidad que hemos conformado, también un producto humano, el Estado, para que institucionalizado regule esta fuerza, regule este poder, regule la política. De aquí en adelante, cada vez que escuchen que yo digo política, me estaré refiriendo a poder. Quiero decir lo mismo. Política es poder. Poder es política. Para luego darle forma en un texto, en el texto de la ley, y
con su carácter autoritativo, aplicarlo a los miembros sociales. Pero nos hemos podido dar cuenta que no solamente pasa eso. Cuando buscamos que en las interrelaciones sociales, nosotros, los seres humanos, en la renuncia de las facultades de autocontrol, buscamos vivir bien, vivir en paz, entonces tenemos una idea fundamental de por medio también, que será el aspecto etiológico de nuestra asociación. Es decir, el fundamento inicial del por qué queremos reunirnos. En este fundamento etiológico o en esta razón etiológica van a subyacer y vamos a poder encontrar necesidades, cosas que queremos. Pues queremos seguridad, queremos libertad, queremos dignidad, y al paso del tiempo hemos ido categorizando y hemos ido nombrando de manera más particular, de manera más precisa, estos elementos que desde la perspectiva axiológica los podemos identificar de manera muy concreta como valores. Luego, estos valores no han estado, tristemente, no han estado presentes en el derecho de manera permanente, porque algunos de ellos han tenido que ser conseguidos a razón de sangre. Personas a lo largo de la historia han tenido que ofrecer su vida, literalmente, su sangre, para poder conseguir aquellos elementos. La libertad en su momento, la igualdad. Hoy en día otros elementos de necesidad están presentes ahí, y por eso la lucha social sigue e insiste en querer conseguir, en lograr llevar hasta la cúspide de nuestras esperanzas y deseos en el ámbito de lo político estas situaciones. Lo que pasa de manera muy marcada en Latinoamérica, por ejemplo, con la lucha feminista en pro de la idea del aborto, pues es un tema de exigencia que está en la base social, donde están intentando socializar de manera efectiva un concepto en pos o en la búsqueda de hacerlo cúspide, de hacerlo parte de esta cúspide aspiracional, parte de estas cosas que queremos. Que sea o no sea conveniente, todavía eso no lo sabemos, porque apenas está en debate, apenas está en la lucha social. Seguramente más personas tendrán que luchar, incluso algunas van a tener que morir, porque así lo dice la historia, para que estas cosas, para que estas entidades, para que estos valores se puedan conseguir. Cuando reconocemos estos valores, luego, en el ámbito, por ejemplo, formalizado del Estado, lo hacemos ocasionalmente a título de constituyente, por ejemplo, y los incluimos, como en el caso mexicano, en un catálogo, ¿no? Y creamos derechos fundamentales. Pero no solamente pasa así, sino que en el ámbito internacional, como el caso de la libertad, la igualdad o la fraternidad, tienen un aspecto sinalagmático, tienen un carácter cuasi contractual que pasa entre los estados o los sujetos de derecho internacional, donde con su reconocimiento posibilita que haya una formalización, una especie de positivación, no formalista, sino apenas de nomenclatura, para poder identificarlo, acuñarlos en un concepto que sea concreto y con motivo de ello poder generar eventualmente una exigencia. Es aquí al punto donde quiero llegar. Porque a partir de esto, de este manantial tan interesante de deseos y de anhelos, en el pacto político, en esta sinergia política que realizamos como miembros sociales, los formalizamos, le damos una forma concreta y definida para que dejen de ser parte de las cartas internacionales de derechos humanos y dejen de tener esa vaguedad de derechos humanos y puedan ser exigibles a título de derechos fundamentales, que se reconozcan como piezas esencialmente fundamentales del ser humano, porque su fundamentalidad subyace en el aspecto de humanidad, que es absolutamente contingente al concepto, inseparable. Ojo, no estoy intentando fundamentar esto en pilares moralistas o en pilares naturalistas como otrora se hizo, sobre todo en los que tenían un fundamento de razón o de naturaleza judaico-cristiana, ¿no? En el que se pensaba que las cosas, esperanzas, deseos o necesidades de la religión o del catolicismo o del cristianismo eran pilares fundamentales o piezas fundamentales de la vida humana.
Yo ni digo que sí, o tampoco digo que no. Lo que estoy diciendo es que en el ámbito de la socialización efectiva, es decir, en el ámbito cultural, en el ámbito vivencial del ser humano, estos elementos existen. Si el origen es judaico-cristiano o no, no viene al caso, no me interesa, ¿no? Se nos dice y se nos ha enseñado que los dos pilares grandes de moralidad, en el caso del mundo occidental, pues es la Biblia y Ética Nicomaquia, un texto escrito por allá como 450 años antes de Cristo. Yo no digo que lo sea, no lo afirmo, tampoco lo niego, simplemente explico y reconozco que en la interrelación social, en el interaccionismo de símbolos, perdón, de significados compartidos entre los miembros sociales, estas cosas aparecen. Y cuando aparecen las reconocemos para después poder exigirlas. Creo que esto es una pieza fundamental de cómo reconfigurar comprensivamente al derecho penal o al sistema de justicia penal. Hay una complicación de por medio magna, o sea de profundo calado, es una complicación mayúscula. Que nuestra idea de derecho penal, y lo explica Franz von Liszt en su texto La idea de fin en el derecho penal, evoluciona desde la parte más elemental, más natural, más animal del ser humano. Esta idea de una especie de venganza instintiva o de una acción instintiva del ser humano cuando es víctima de una agresión, ha tenido una evolución que culmina por su formalización en el ámbito punitivo y que tiene un reproche concreto que se formula, sobre todo a título retributivo. El solo hecho de la denominación de derecho penal todavía nos da muestra o nos deja evidencias de vestigios importantes de lo que implica una sanción penal. Cuando por pena comprendemos aflicción. Y entonces la idea de imponer una pena es la idea de imponer una respuesta de carácter aflictivo, como respuesta frente a una aflicción previa causada. Una respuesta contrafáctica, como diría el profesor Francisco Muñoz Conde, frente a una situación indeseable para la sociedad. Y creo que aquí es en este punto donde interesaría comprender que tristemente pasan estas cosas. Pero en el ámbito objetivo de comprensión del fenómeno, no estamos hablando de la idea de vengarnos o de la idea de imponer una aflicción, sino que lo que se ha presentado ahora es un conflicto de intereses. Es una controversia criminal, una controversia penal, diríamos en Latinoamérica, o es una controversia con motivo de un hecho criminal. Pero que la controversia puede ser, y tendría que ser, una respuesta, o a ella tendría que haber una respuesta del Estado en la que se hagan valederos, en la que se hagan efectivos las ideas fundamentales a las que aspiramos como miembros sociales. Todos esos deseos de los que hablé antes, que luego formalizados les llamamos derechos fundamentales. Pero no hemos tenido una metodología completa, una metodología accesible, una metodología concreta para hacerlo valer. Quiero traer a cuenta al profesor Robert Alexy. No necesariamente comparto todas las ideas del profesor Alexy desde su idea muy cercana al principialismo, como más tarde hablaré de Dworkin, que tampoco comparto algunas ideas de manera tan completa, pero es innegable que han propiciado una metodología que facilita el acceso a estas informaciones, que facilita el acceso al procesamiento de estas ideas. Dice el profesor Alexy que cuando un Estado en el ámbito político, es decir, en el terreno de la Constitución, reconoce un derecho humano,
al convertirlo en fundamental, propicia, sobre todo, un mandato de optimización. Es decir, propicia la idea concreta de encomendar al Estado, y el Estado formalizado, el Estado burocrático, pero también el Estado sociedad o el Estado social. Ajá. La encomienda de maximizar la protección, la observancia, la vigencia de ese elemento, porque es un elemento fundamental. Libertad. Buscamos que los casos en los que se tenga que aplicar una restricción de libertad sean los menores y absolutamente necesarios, además de justificados. Pero no hacerlo porque sí, simplemente, porque es un bastión importante de la lucha de la humanidad. Aquí es el punto coyuntural donde va a entrar una razón histórica. Ahora, cuando decimos que el mandato de optimización impone esta carga, lo hacemos por un motivo. Y los alemanes particularmente lo explicaron por algo que vivieron. Tenemos la compleja historia y carga histórica de la Alemania nazi, que no solamente pesa sobre los hombros de Alemania, sino sobre los hombros de la humanidad, en la que a través de actos sistemáticos hubo violación severa de derechos humanos. Hubo vulneración absoluta de las mínimas garantías de protección de situaciones elementales del ser humano, incluso la más, la dignidad. Ajá. Habrá quien pueda debatir que se trata de la vida, ajá, pero más allá de debatir si una u otra es importante, estas agresiones, estos actos terribles de menosprecio llegaron a todos estos nichos de situaciones fundamentales y elementales para el ser humano. Y luego esta carga histórica es en realidad la que ha propiciado que en el mundo de Occidente cambiemos un poco nuestra idea acerca de la concepción del derecho y que la cultura de derechos humanos o la cultura de respeto de derechos humanos se haga presente, esté vigente, no solamente en el diseño legislativo, sino también en la aplicación, en el actuar judicial, por ejemplo. Coyunturalmente, insisto, la idea de comprender al derecho en términos generales por su origen político, también con la fundamentalidad de estos derechos y la carga histórica de la cultura de los derechos humanos, nos llevaron a dar un giro recomprensivo con un aspecto argumentativo, para no solamente interpretar a razón de lógica deductiva A, B y C, es decir, si A premisa mayor, B premisa menor, C consecuente, sino a comprender, explicar, razonar y justificar que el derecho ahí redactado, la regla, particularmente hablando del derecho a la regla, tiene un sentido que se corresponde con las aspiraciones de fundamentalidad, con las aspiraciones tan elementales de nuestra sociedad. Esta, le llamaré así, cúspide aspiracional, ¿sí? Esta cúspide de valores, que es una cúspide aspiracional de nosotros, los seres humanos. Perdón. Luego, el sistema de justicia penal y particularmente el derecho penal tiene unos núcleos muy complicados, tiene unos núcleos duros, muy difíciles en la teoría del delito, la interpretación dogmática, la idea de inmovilidad de la norma con la pretensión de aseguranza, ¿no?, del poder punitivo para evitar su sobredimensión, a grado tal que al menos en el ámbito continental europeo, el derecho penal está afectado de reserva de ley. Y entonces solamente su naturaleza o su origen político puede darse en el ámbito de lo legislativo, por cuanto importa a mayorías y minorías, y no solamente a mayorías que estarían presentes, por ejemplo, en el ejecutivo o en ámbitos políticos de representación indirecta, como sería en el poder judicial, que no tiene una representación democrática directa, sino una representación democrática refleja. Y por lo tanto, allá en el ámbito de lo legislativo se reserva
decidir qué es delito y decidir el quantum de pena o decidir la pena o consecuencia jurídica que se va a aplicar. Esos núcleos tan complicados son a los que nos enfrentamos. Porque, ojo, no es que pretendo, o no es que la idea es que esta reconfiguración comprensiva haga absolutamente dúctil, como diría Zagrebledsky, al derecho penal, sobre todo a la teoría del delito, del derecho penal. No. Lo que busca es generar un espacio de razonamiento ideal para que toda decisión del Estado tenga la intención certera de producir maximización de efectos protectores de derechos fundamentales. Si se fijan, son dos cosas completamente diferentes. Alguna vez alguien me acusó cuando comenzaba a dar una explicación de este tipo. Lo que tú quieres es soltar a todos los delincuentes. Y les digo, no, es que, o sea, en primera, ni siquiera habría motivo o razón alguna por cual detener a todos los delincuentes, ¿sí? Porque la prisión preventiva es una situación de naturaleza excepcional que tendría que ser absolutamente justificada y que tendría unas razones muy particulares que expresar para su logro o para su consecución en el ámbito de lo procesal, particularmente hablando de riesgos procesales. Pero no es eso lo que pretendo. Lo que pretendo es que generemos un aspecto mínimo de empatía de los unos con los otros. Pienso que vivimos en una sociedad tan vertiginosa en la que estamos deshumanizando el reflejo de nosotros mismos en la cara del otro, que nos ha llevado, ahí esto es discúlpenme el pecado, pero esto es una opinión del corazón y no del cerebro, nos ha llevado a dejar de amar al prójimo, nos ha dejado en la orilla de la satisfacción personal, nos ha llevado a la autosatisfacción por encima de lo que haga falta o de lo que sea necesario. Y creo que la vida en sociedad no tendría razón alguna si no es para corresponder a todos los que están en derredor de nosotros. Claro, en la medida de nuestras posibilidades y a razón misma de sus necesidades. Pero cuando nos hemos vuelto entidades únicas que viven aisladas frente a una pantalla, por ejemplo, del teléfono celular, estamos deshumanizando y por lo tanto estamos renunciando al carácter de humanidad que vemos reflejamente, empáticamente en el otro. Y cuando esto pasa, o cada que esto pasa, nuestro sistema organizacional político sufre una fractura, porque no está organizado solamente por poder férreo, que se aplica así contrafácticamente y como mazo. No. De por medio también lleva el aspecto mismo de humanidad, la esencia misma de la naturaleza humana, en estos valores sobre los que he hablado. Y que tristemente, insisto, tristemente, los tenemos en palabras, los tenemos en documentos, los tenemos en descripciones académicas que no llegan a concretarse de manera eficaz, que no llegan a concretarse de manera efectiva en el quehacer diario de nosotros en la oficina, en el quehacer diario de nosotros en el tribunal, en el quehacer diario de nosotros en la calle, frente a otro ser humano. Coincido absolutamente con el profesor Manuel Atienza cuando nos dice que el derecho es esencialmente una práctica social. Olvidémonos por un momento solo, no digo que de manera permanente, pero por un momento solo, al menos, de que el derecho es un conjunto de disposiciones normativas, que es un texto que tiene un montón de páginas en las que se ponen prescripciones autoritativas de qué hacer y qué no hacer. Pensemos también que el derecho es una forma de vivir, es un estilo mismo de cómo tendríamos que vivir de manera ideal en pos de la paz social. Dworkin lo explica, ¿no? En su texto Justicia para erizos, en el que comprende al derecho como una entidad integral, ¿no?
como una acción comunitaria, pero no una acción comunitaria esporádica, sino como una acción comunitaria integrada, en la que los valores y los principios cobran relevancia tan importante que incluso permite la resolución de casos difíciles cuando la norma, cuando la regla no alcanza a responder. Desde luego, el aspecto reglado del derecho estará presente siempre, porque así, en el ámbito de la generalidad prescriptiva, damos solución en muy buena medida a los conflictos que como seres humanos tenemos. Pero frente a casos verdaderamente difíciles, acudir al origen, acudir al aspecto etiológico del derecho, acudir al aspecto axiológico del derecho que subyace allá en el pacto político, es irrenunciable. Creo yo, esperanzadamente, que en Latinoamérica estamos comenzando a comprender estas ideas. He tenido, gracias a Dios, la bendición de estar en varios países de nuestra querida Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Colombia. Compartir con muy queridos y grandes amigos académicos, juristas, músicos también, desde luego, que no dejo el hobby y la pasión tampoco, ¿no? Por este tema. Y que al hablar de estos temas, al hablar de estas situaciones, se saben en una situación compleja, pero también esperanzada, en la que buscan cómo poder acceder a estas situaciones, ¿no? Acceder a estas posibilidades. Yo con mucho cariño y con gran aprecio recuerdo al profesor doctor Ramiro Ávila Santamaría, juez de la Corte Constitucional de Ecuador, gran amigo, querido amigo, que además yo voy a darle ahora el mérito, ¿no? El mérito que quizá no se sepa. Me ayudó mucho en la lectura de mi concepto fragmentario de persona. Algo que le pareció originalmente un poco tedioso porque pensaba hablar del sistema de justicia penal, terminó por ser algo fabuloso porque lo hice desde el aspecto lingüístico, fue algo que no se esperaba y terminamos en reuniones muy interesantes, no solamente entre él y yo con su aspecto sociológico muy fuerte que tiene y de derecho, con mi formación filosófica y de derecho, pero además también con matemáticos estudiando cómo podíamos deconstruir el discurso, desconstruir el lenguaje para poder advertir este concepto fragmentario, ¿no? En el texto constitucional mexicano. En fin, fuera de este paréntesis, lo que quiero decir es que Ramiro Ávila, hoy día juez de la Corte Constitucional, ha sido un gran luchador de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, litigando en Corte Interamericana de Derechos Humanos casos tan importantes como en los que ha vencido al Estado ecuatoriano, el caso González Yuy, por ejemplo, entre algunos otros, ¿no? Y que lo hace de manera absolutamente desinteresada, ¿no? Por el afán de lograr que se comprenda el derecho como una práctica social, que la vivamos día a día y que desde luego en el ámbito del derecho penal también allá en el sistema de justicia penal, en este tema tan complejo de respuesta punitiva, de monopolio del poder, de monopolio de la violencia institucionalizada, no se nos olvide que el derecho está hecho por el hombre y para el hombre. Muchas gracias. Con esto cierro esta participación inicial. Quedo a sus apreciables órdenes si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud de parte del auditorio. A ver. Vamos a ver si se animan. Alcedo creo que quiere hacer uso de la palabra. Y con gusto abran sus cámaras también para conocerles y poderles saludar, no sentir que estoy hablando solamente a la pantalla. Cuando una autoridad emplaza a uno a hablar, no le queda más remedio. El señor rector ordenó. En primer lugar, quiero felicitar. En buen talante, en buen talante. ¿Me escuchan?
Sí, ¿Me escuchan? Ok. sí. Gracias, doctor William Ramírez Chavarri, por darnos la oportunidad de intervenir, invitarnos a esta importante conferencia. Y quiero felicitar también al conferencista. Realmente lo que nos ha traído es algo de la propia vida realidad, porque el derecho es vida. Para mí no hay una cosa que no sean las reglas de la vida. Eh, Cualquier teoría que uno aporte ya son ampliamente conocidas, como el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que estableció que para vivir en un entorno había que establecer un conjunto de reglas y normas para la convivencia. Hoy en día el derecho ha tenido un giro y justamente para mí, como estudioso del derecho, observo que a principios de este siglo XXI es que el derecho penal, que es el más duro de todo, ha dado un giro. Al permitirnos a establecer los métodos alternativos que antes, como decía el conferencista, que por ejemplo, yo llevo ya varias décadas ejerciendo la carrera de abogado, aquí en este país las partes entraban en un conflicto y llegaban a un acuerdo. Uno iba donde el juez, donde el Ministerio Público y quien era el que podía hablar, y se planteaba el caso. Dice, no, esto es un asunto público y esto no importa que ellos se hayan puesto de acuerdo, esto tiene que verlo el juez. El juez únicamente leía el expediente y las dos partes de acuerdo, uno terminaba en la cárcel y el otro como víctima sin recuperar nada. Entonces, ya a partir de eso se conoció como el famoso derecho inquisitorio, que ya con el nuevo derecho que se implementa a partir de principios del 2000, para nosotros, Iberoamérica, nosotros entramos en el año 2002, aunque no fue en 2004, cuando entramos con el Código Procesal Penal, que establece los métodos alternativos de resolución de conflictos, como son la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. Tuvimos esa situación. Apenas, por ejemplo, yo digo, hace 16 años que los dominicanos han podido saborear lo que es el derecho penal, donde cada uno de ellos se hacen responsables de sus actos como ciudadanos. Entonces, ahí sí impera un poco de derecho. México, desde el punto de vista teórico, yo sigo de cerca algunos planteamientos, gracias a la internet hoy en día. Estoy enamorado, porque soy conocedor y estoy aquí en el país encargado de un capítulo denominado Cultura de Paz, de unos organismos de Estado, que es la Procuraduría General de la República, y he venido trabajando el tema relativo a la cultura de paz, pero veo que en México me impacta que tiene una ley de justicia restaurativa, la cual estuve leyendo y me impactó sobremanera. No sé si esa teoría que aparece en la ley y la forma como se lleva en la práctica ha dado algunos efectos. No es en todo México, creo que tengo entendido que son algunos estados mexicanos que lo tienen. Cualquier aclarando que me pueda hacer el conferencista, le agradezco sobremanera, y cualquier literatura también que me haga llegar, excelente, de manera virtual. Quedo a sus órdenes, don Francisco y don William y los demás aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias, Salcedo, por la intervención. Alcedo, Adelante, Paco. sí, muchísimas gracias, Willy. A sus absolutas órdenes, por favor, si gusta tomar nota o yo mismo lo pongo por aquí en el chat. Les voy a estar compartiendo enseguida mi correo electrónico. Aquí está, que es f.roberto.ramirez@hotmail.com. Y por favor, solamente mándenme un correo electrónico y yo a vuelta de correo les estaré mandando lo que pueda y lo que tenga a mano. Siempre tenemos bastante a mano. Ahora ya con la revolución tecnológica, no solamente en físico los libros, sino también además en versiones digitales tenemos bastante de qué echar mano y desde luego poder compartir. La cultura de paz acá en México ha sido un tema que siento yo, creo yo, que de manera muy puntual se ha comenzado a luchar y se ha comenzado a observar, sobre todo a partir del año de 2010. En realidad tiene poco que esto ha sucedido de manera formalizada.
nos queda un terreno muy, muy grande que recorrer aún en este rubro, aún en este aspecto, porque tristemente hemos dejado o hemos relegado las instituciones como educativas o las instituciones formales de práctica y de atención ciudadana, que tienen que ver con la cultura de paz y que tienen que ver con la cultura de derechos humanos, como una especie de hermanos menores ignorantes, ¿no? Que no supieran o que no pudieran. Y entonces, frente a la idea de acudir a una instancia incluso resolutora de conflictos, como pudiera ser alternativa, el arbitraje, la mediación, la conciliación, cultura de paz en general, no, la cultura del mexicanismo busca de manera muy puntual una venganza, ¿no? Yo he escuchado decir de personas, no me importa lo que cueste, pero yo quiero ver a esta persona en la cárcel. Es un tema, insisto, que es no solamente jurídico, sino de naturaleza cultural, y que me parece que no lo veremos resuelto a la brevedad. Creo yo, y hemos platicado en algunas ocasiones, que tenemos esperanza de que quizá dentro de un par de generaciones la cultura de paz cobre mejor efecto entre los miembros sociales, y quizá sean entonces mis nietos quienes tengan el acceso a un sistema distinto, ¿no? A un sistema menos violento, menos punitivo, en el que puedan resolverse de manera efectiva también estas controversias. Abogado Alcedo, le agradezco mucho su participación e insisto, quedo a sus apreciables órdenes. Ojalá que haya tomado ya por ahí nota de mi correo electrónico y nada me daría más gusto que leerle en breve. Muchas gracias. Acabo de colocar mi correo también para todos los participantes. Estamos a sus órdenes. Gracias, Alcedo. Hay una intervención de Antonio Tinajeros. Adelante, Antonio. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ¿me escucha? No se escucha. Tenuemente. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, ante todo, buenas noches. Un gusto ser partícipe de una conferencia internacional y donde los Ramírez son elevados a la N potencia, coordinador, anfitrión y conferencista. Bueno, doctor Ramírez, vea, mire, obviamente no hay mucho bagaje, creo, para poder hacer una pregunta respecto a lo que usted ha conferenciado, pero quisiera aprovechar vuestra disponibilidad y sobre todo parece su karma positivo por la música. Quisiera solicitarle, por favor, de que nos ilustre como para poblador rural, cómo está dividido el sistema de justicia penal en México. O sea, no sé, creo que es de la Corte Suprema, no sé de qué cosa, algo. Yo quisiera, por favor, una ilustración que me sirva, porque lo puedo leer, lo puedo escuchar, pero no lo puedo entender. A ver si aprovechamos que usted es especialista en el tema y, ¿no? Cómo está repartido, no sé, pareciera que me confundiría cómo lo está también en Argentina, pero a ver, hablemos de México, que de alguna manera son ustedes los intérpretes de todas las películas que veo en Netflix. Gracias. Básicamente se refiere al sistema federal, ¿no? O al sistema federativo. Sí, acá en México tenemos una curiosa complicación con el tema de que somos una república federal o somos una república federal. Con este motivo tenemos dos ámbitos de competencia que son excluyentes el uno del otro. Un ámbito de competencia local que tiene que ver a la soberanía de las provincias, que acá les denominamos estados parte de la federación o entidades federativas, y una de todo el territorio nacional que comprende el aspecto federal. Luego, de manera original o de manera inicial, el Código Penal Federal contempla una pluralidad de delitos, ¿no? Contempla muchísimas figuras típicas que son retomadas por los códigos penales locales o los códigos penales de los estados.
Cuando un código penal del Estado tiene la autorización política de llevar a su entidad federativa la observancia o vigencia de esa disposición por no estar afectada de reserva, puede el Estado resolver la complicación. Hablamos, por ejemplo, de homicidio. Un homicidio está previsto en el Código Penal Federal, pero al mismo tiempo está previsto en el Código Penal local. Pero como no está afectado de reserva, el Estado lo puede controlar o lo puede regular. Y de esta manera, en la entidad federativa, habrá todo un sistema integrado por una fiscalía estatal, por un poder judicial estatal, por una defensoría pública estatal que atenderá esta situación. Pero hay temas de trascendencia tal que se reserva a la federación o se reserva a la coincidencia del pacto político de todas las entidades federativas, como es, por ejemplo, un grave caso que tenemos en México, el del narcotráfico, o como es otro grave caso que tenemos en México, algo que denominamos huachicoleo, que es la extracción y venta clandestina de hidrocarburos, de gasolina, petróleo, que se roban los cárteles también delincuenciales y que venden por su cuenta, ¿no? Esas situaciones, como se afectan de una reserva, se llevan a otro procesamiento, integrado también de la misma manera por un juez, que va a ser ahora un juez federal, por un ministerio público, que va a ser un ministerio público federal, y por una defensoría pública también de naturaleza federal. Los abogados particulares, quienes tenemos un estudio jurídico, quienes tenemos una firma legal, podemos válidamente atender cualquiera de estos asuntos, los locales y los federales. Pero en la instancia federal, además, en el ámbito penal, tenemos otro canal, ¿no?, de lucha de ámbito penal, que se llama juicio de amparo. El juicio de amparo, una especie de habeas corpus, un juicio de garantías, una acción extraordinaria de protección, quizá no recuerdo otras denominaciones parecidas que se utilizan en países de Latinoamérica, es un juicio constitucional en el que se vela por garantías de protección que estén dentro del ámbito penal y se pueden llevar a una observancia federal adicional la cautela de estas garantías. Cualquier complicación que trascienda más allá de una apelación, es decir, más allá de una impugnación ordinaria, puede eventualmente llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros no tenemos un tribunal constitucional independiente. Tenemos una Suprema Corte de Justicia que se convierte en tribunal de legalidad o tribunal de instancia o tribunal de post-instancias, pero al mismo tiempo tribunal de análisis constitucional, que dividido en 2 salas integradas por 5 miembros cada una, resuelven situaciones de naturaleza penal, civil, administrativa, laboral, de muchas cosas, como post-instancia, pero además resuelven temas de análisis constitucional reunidos en salas o reunidos en pleno, cuando las 2 salas se juntan y terminan siendo 10 miembros más uno adicional, que es el presidente de la Corte, que no integra sala. Creo que ahí hay una complicación, ¿no?, que tenemos, porque al mismo tiempo son jueces de instancia y son jueces constitucionales. Entonces, es una complicación que todavía estamos en ver si se puede resolver. Se ha puesto ya en tela de juicio esta idea para que se pueda tener un tribunal constitucional. Pero bueno, en términos generales funciona más o menos así. Y desde luego que estamos ya regidos por la idea de un sistema penal acusatorio adversarial, que implica este aspecto trialista, ¿no?, de fiscal que acusa, defensor que desde luego defiende, válgame la redundancia, y el tercero imparcial, juez, que ha de resolver la situación. Muy bien, con el doctor Ramírez, disculpe. Está bien, usted creo que he tratado de entender se ha referido a las competencias. Dígame, pero dentro, digamos, del proceso que se lleva dentro de una localidad que usted habla, bueno, al margen también de la federativa,
cuáles son las instancias, en este caso a nivel local. Por ejemplo, lo que uno sabe de las películas que se ven, ¿no? Normalmente, supuestamente, se ve en un juez y a veces se apela, por ejemplo, en esta película de Post, ¿correcto? Entonces, que nos da una idea de que por qué un asunto llega a la Corte Suprema, ¿no? Correcto, en el problema con el New York Times. Yo le pediría, doctor, a ver cómo son las instancias por ejemplo, en ese nivel local, por decir así. ¿En qué circunstancias llevando un caso ordinario en un nivel local podría llegar a la Corte Suprema? Eso le solicito. Gracias. Tenemos la primera instancia, que es la instancia ordinaria, que lo resuelve un tribunal unitario o tribunal de enjuiciamiento, que será integrado por 3 jueces, según el caso de que se trate. Si se tratan de delitos demasiado complejos, como puede ser feminicidio o como puede ser delincuencia organizada, será un tribunal de 3 jueces y no va a ser un tribunal unitario. La instancia ordinaria o primera instancia tiene la posibilidad de ser apelada, y frente a la apelación en el ámbito local se va a la segunda instancia, que es el Supremo Tribunal de Justicia de las entidades federativas, un órgano colegiado que, repartido en diferentes salas unitarias, resuelve las apelaciones. Pero tenemos una tercera instancia. En México tenemos una tercera instancia, que la tercera instancia es el llamado amparo directo, o conocido también como amparo casacional, que es una nueva instancia de revisión de legalidad, es decir, un estudio del caso. Pero eventualmente se puede llegar a la Corte Suprema o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el tema de interés, el tema de interpretación, tiene alguna de estas 2 posibilidades. Un interés social dramático que implique la necesidad de una facultad de atracción para resolver el conflicto, o que el planteamiento dispuesto implique una interpretación directa de la Constitución. Y luego, entonces, la interpretación directa solamente la puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es un tema muy bonito, además, en la práctica profesional, en la práctica de litigio, porque cuando te toca un asunto interesante, discúlpeme cómo voy a expresar, pero para mí a veces los asuntos son interesantes académicamente, además de rentables económicamente, que tienen que serlo para poder mantener a la familia, también son interesantes académicamente. Y luego, ya sé que a lo mejor ese lo voy a poder llevar hasta la corte. He tenido la gran fortuna de que en 3 ocasiones mis casos, es decir, los casos de mi estudio que yo he dirigido, han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y han formado un criterio de interpretación del texto constitucional, que son estas 2 las únicas vías en las que se podría llegar: interpretación directa del texto constitucional o relevancia social trascendental que implica una facultad de atracción. Muy bien. Bueno, cada estado y cada nación se autoorganiza, ¿no? Bueno, yo me voy a tomar la licencia, Beto, de arrastrar un poco el tema hacia el plano constitucional. Y me voy a ir por el lado de la concepción normológica, ¿no? Porque comenzaste con eso al inicio. O sea, ¿cómo es que se gesta todo esto, no? ¿Ve? Y lo que yo podría decir es que la concepción normológica de la ciencia del derecho penal, porque hay que tomarla con ese rigor, la ciencia del derecho penal, nos plantea el análisis de la estructura misma de la norma penal, ¿no? Hay que descomponer todo esto para recién entender, ¿no? Y esto sin duda es el punto de partida, diría yo, para construir un sistema normativo, ¿no? Un sistema normativo penal bajo conceptos constitucionales. Eso es lo que quizás esté fallando, ¿no? Y que esté, además, estructurada en un tipo legal, en lo que siempre se falla también, no se tipifica bien, no se encaja bien el tema, con características positivas y negativas que devienen precisamente de la Constitución,
Vean, hay una relación ahí, sinalagmática, como bien se dijo. Ahora bien, los distintos elementos del derecho penal suelen identificarse mediante los valores, ¿no? Hay una escala valorativa y de una manera, le voy a llamar abierta, otorgándose una coherencia a los valores más significativos para hacerlos objeto de una tutela penal. Lo que más nos interesa es lo que más protegemos. Esto es algo lógico, es algo natural, ¿no? Entonces, dada la evolución de los derechos fundamentales, que están en permanente dinámica, ¿no? La Constitución, ojo, y independientemente del Estado o de la nación, ¿no? La Constitución, dentro del Estado constitucional de derecho, ¿no? Nos trae como novedad, aunque no es tan novedoso, diría yo, esta corriente del neoconstitucionalismo, donde ya se replantea, donde ya se cuestiona, donde se trata de nadar precisamente contra la corriente, y no es que uno sea pues un rasta o un hippie, ¿no? En el mundo jurídico. No, nada de eso. Al contrario. Bienvenido sea, porque eso es precisamente el derecho, ¿no? Y este neoconstitucionalismo, en el contexto de nuestra vida social y jurídica como colectividad, como colectivo humano que somos, orienta, conduce, nos lleva, ¿no? La concepción de un derecho penal conforme a los fundamentos ideológicos y políticos precisamente de aquel Estado que defiende. Entonces volvemos al origen de las cosas. El derecho le da nacimiento al Estado y el Estado se sirve del derecho para perpetuarse en el tiempo, ¿no? Así de simple. Entonces, vean, este modelo de Estado que defiende al individuo, pero ¿ante qué? Ante el creciente ejercicio del poder punitivo del Estado. Porque el Estado como que ya se pasó ya. Quiere controlarlo todo, quiere normarlo todo, quiere regularlo todo, y yo te detengo, y yo te privo de la libertad, etcétera, etcétera. Sobre texto de la protección del valor, el valor mayor, como hemos visto. Pero vean acá, ¿no? Lo que nos debe interesar, más que cualquier otra cosa, es partir de los derechos fundamentales y de las garantías contenidas en la Constitución material. De ahí debemos partir. Pero yo me hago la interrogante. ¿Esto realmente se cumple? Ustedes tendrán la respuesta. Esto a modo de reflexión. Y lo que podría concluir, y yo creo que me equivoco de repente, Paco, y me corriges, por favor. Constitución y derecho penal, ¿no? En el Estado constitucional de derecho, no es más que la relación necesaria. Tiene que haber una relación necesaria existente entre delito como tal y Constitución, ¿no? Entre el derecho penal mismo y la ideología que procede de la Constitución. ¿Qué es lo que la Constitución manda? ¿Qué es lo que la Constitución establece, ¿no? Que procede de la Constitución para justificar apropiadamente la protección de los derechos fundamentales, los procesos de criminalización, ya sean pues primarios o secundarios, ¿no? En el Estado constitucional de derecho, insisto con ello, en su lucha contra la criminalidad
mediante el creciente ejercicio del poder punitivo del Estado. ¿Hacia dónde estamos yendo, Paco, en ese sentido? A ver, para ir acabando, por favor. Sin duda, acabas de decir una gran verdad, ¿eh? Alguna vez en clase yo les dije que antes del sistema de justicia penal existe el programa constitucional penal y todo el mundo se quedó, ¿qué? Así como, ¿de qué estás hablando? Y no entendían esta sinergia necesaria que debe de tener el ámbito constitucional con el derecho penal. Porque hemos crecido así, ¿no? Pensando que la norma penal, que el código penal, ¿no? Es así el mazo con el que nos vamos a enfrentar a la delincuencia. Creo yo que esta afirmación es una verdad innegable que acabas de producir, ¿no? Que acabas de propiciar. No podemos hoy en día, en un Estado constitucional de derecho, o incluso, yo decía, coincidiendo con el doctor Ramiro Ávila Santamaría, un Estado constitucional de derechos, porque ha reconocido derechos, ¿no? Fundamentalmente, no puede tomar un rumbo distinto que el de la protección y la maximización de los derechos fundamentales, tristemente, en la práctica. Y no me dejarás mentir, mi querido Willy, parece que las legislaciones contemporáneas, las legislaciones modernas, veladamente toman otro rumbo. Un rumbo que auspicia pretextos de garantismo y sobre pretextos de seguridad, sobre todo, un serio detrimento a los derechos fundamentales desde el ámbito penal, desde el quehacer penal, desde la práctica del derecho penal. Yo me he dado cuenta cómo en Latinoamérica en general han permitido que se incluya de manera casi hasta ingenua, ¿no? El concepto del derecho penal del enemigo, que al menos a mí me parece muy complicado y además muy pernicioso. He sido criticado por esta afirmación. La gente, quienes me critican, dicen que soy un ingenuo que no va a poder eventualmente resolver los problemas de seguridad, ¿no? Y pues les digo que me disculpen, pero que más allá de la grave crisis que estamos viviendo, mi compromiso con la humanidad o con el ser humano mismo me impide deconstruirme a mí en mi formación para hacer de un semejante un objeto que sea menospreciado, que sea vituperado, que sea perseguido así selectivamente, solamente bajo el auspicio del concepto de seguridad, ¿no? Me parece terrible que esta idea de seguridad se está convirtiendo en un demonio que nos va comiendo poco a poco otros espacios muy importantes para el desarrollo de los seres humanos, porque sí, los seres humanos somos entidades políticas y vivimos y practicamos el derecho, pero somos más que eso, ¿sí? Los seres humanos somos unas entidades muy complejas que también viven, sienten y comparten, y entonces cuando negamos esa otra parte de humanidad, me parece que estamos en retroceso, ¿no? Creo yo que el rumbo que se está tomando tristemente es ese, mi querido Willy. Sí, bueno, ya a suerte de colofón hay que decir de que debemos volver al origen, ¿no? Yo creo que ahí está la solución. Bueno, ha sido un verdadero placer, un verdadero honor, un real privilegio haber estado en esta importante disertación de nuestro colega y hermano mexicano, Paco Beto, o Francisco Roberto Ramírez al cuadrado, Ramírez, quien nos ha ilustrado sobre este importantísimo tema. Y también nuestro reconocimiento muy especial a Alcedo Magarín, quien expuso hace un par de días sobre un brillante tema también de la cultura de paz. Agradecer y reconocer a nuestros hermanos latinoamericanos de República Dominicana que noche a noche nos acompañan, ¿no? Entre ellos Mirta Espada, que no se pierde ninguna de nuestras videoconferencias. Nos han acompañado en esta noche también hermanos del Ecuador, de Colombia, de México y de Perú, en una gran cruzada latinoamericana en búsqueda o en la busca
o en la búsqueda, perdón, de ampliar el horizonte, ampliar nuestro panorama, nuestra perspectiva y contribuir con nuestro pequeño grano de arena a ese vasto conocimiento que es el conocimiento jurídico que precisamente tanta falta hace hoy en día y que hay que devolverle al Estado, a la nación, a la patria, lo que ellos hicieron por nosotros. Muchísimas gracias, Paco Beto, muchísimas gracias Alcedo, muchísimas gracias al equipo de Sofía y a todos y cada uno de ustedes que noche a noche nos acompañan, invitarlos al evento de mañana, expone un hermano argentino, y a la próxima semana también vamos a seguir. Esta fue la conferencia número 144, ininterrumpida, de parte de Sofía Escuela de Posgrado, en plena pandemia, y seguimos en pie. Y nuestro reconocimiento también a la doctora Isabel Ramírez Peña, no nos acompañó esta noche, pero estamos seguros que mañana nuevamente estará con nosotros. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Alcedo, muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias.